Lección número 8. Del existencialismo a la esperanza. Estoy convencido de que la última lección fue definitivamente una lección clave. ¿Puedes iniciar conectando el material de la lección número 7 con el contenido de esta lección número 8? En la lección 7 hablamos sobre el humanismo, la postura de que el bien, la bondad viene de nosotros mismos y no de Dios. Pero si nosotros mismos somos la fuente del bien, entonces nos hallamos a tan solo un paso de decir, no tenemos ninguna necesidad de Dios. Esta realidad sin Dios es el nihilismo del ateo y filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que dijo, Dios ha muerto y nosotros le dimos muerte. También dijo, como sociedad hemos exterminado cualquier necesidad de esta creencia en un Dios. E inquirió, ¿cómo es un mundo sin Dios? Una de las posturas que Friedrich Nietzsche formuló fue sobre la moral, lo que está bien y lo que está mal. Al respecto dijo, si Dios ha muerto, ¿por qué vivimos conforme a los restos de una moral cristiana? ¿Por qué nos preocupamos por el débil? ¿Por qué hacemos estas cosas? La débil moral cristiana en realidad es simplemente la manipulación del débil para doblegar al fuerte. En cambio de la moral, Friedrich Nietzsche llegó a la concepción de un superhombre con la fuerza y valor de rechazar y decir no a la moralidad cristiana. De la sumisión a la voluntad divina se pasa a la afirmación de la voluntad de poder de las personas. Pero dicho abandono de la moralidad nos deja en un mundo sin Dios. Friedrich Nietzsche también dijo que si Dios está muerto, entonces no somos más que accidentes cósmicos. El mundo ni tiene un orden ni un sentido, simplemente existimos. El nihilismo nos lleva al existencialismo. Aunque el mundo no tenga un sentido, podemos crear un sentido temporal y quizás eso sea suficiente, dice el existencialismo. Lo vemos ilustrado en la filosofía de Alberto Camus, quien nos dio el mito de Sísifo. Sísifo es puesto en un castigo ejemplar y eterno. Tendrá que cargar por la eternidad una peña hasta la cima de una montaña, solamente para que cuando llegue ahí la peña se caiga y tenga que comenzar de nuevo. Pero Sísifo no es un ser miserable, pues es consciente de su castigo, no espera que su situación mejore, entiende cabalmente que haga lo que haga no tiene sentido y disfruta su castigo. Esa es la gran visión de Alberto Camus. Solo tenemos que imaginar que Sísifo es feliz. ¿Qué clase de postura es esa? Pero eso es básicamente lo mejor que se le puede ofrecer a un mundo sin Dios. Decirle que nuestra existencia es fútil o baladí, que no nos queda más que sacarle el mejor provecho, que debemos intentar entretenernos y distraernos en la existencia de desesperanza en la que nos encontramos, que tenemos que encontrar o crear algún sentido para nosotros como personas. No debemos olvidar que en el siglo XX, en el que todas esas ideas estaban de moda con Hitler y Stalin, y la desesperanza de dichas posturas, fue el siglo más violento en la historia humana, más violento que todos los otros siglos juntos, y eso solo hablando del número de muertes. Pero si no existe una base moral, si solo se trata de lo que somos capaces de hacer porque tenemos el poder y la voluntad para hacerlo, en ese caso, ¿qué nos impide exterminarnos unos a otros? Y por otro lado, en cuanto al sentido de nuestra existencia, lo vemos mucho hoy en día. En un mundo sin orden ni un sentido que venga de ser hijos de Dios, no queda más que arreglárselas y darle un sentido nosotros mismos, y el único sentido en el mundo es el sentido que las personas le damos. Vemos eso en la cultura y la sociedad de hoy. Todo el mundo le da su propio sentido a su existencia y deja la cultura misma sin un sentido central, sin un sentido pilar, y vemos los efectos de ese existencialismo con el deterioro en todos los ámbitos. Así que esa es una buena lección para evaluarnos a nosotros mismos y ver cómo esto se nos ha colado, cómo se ha infiltrado este tipo de postura en nuestra vida. Creo que de todas las cosmovisiones
cosmovisiones, tal vez esta sea la que más nos separa y nos aísla de la experiencia cristiana, porque somos un pueblo que cree en la resurrección, lo cual nos da una esperanza enorme. Sin embargo, vemos desesperanza en todo tipo de formas en nuestras iglesias y fuera de ellas. Así es, como cristianos en gran medida hemos sido resguardados del sentimiento de desesperanza porque tenemos la esperanza en Cristo. Por eso a veces no nos damos cuenta del mundo devastador en el cual viven algunas personas sin la esperanza en Cristo. Por eso vemos las llamadas políticas de identidad que se vertebran a través de la defensa del género, la orientación sexual, la raza, la nación, la lengua, la religión, etc. Una vez que eliminamos a Dios, como Cristo es el ancla de nuestra alma y nuestra identidad está en Cristo, una vez que amputamos tal ancla, andamos sin rumbo a la deriva, ya no tenemos ni idea de quiénes somos. Eso es lo que vemos a nuestro alrededor. Las políticas de identidad y todo lo demás son el intento humano de comprender quiénes somos, comprender el sentido de nuestra existencia, sí, comprender el sentido de nuestra existencia. Para ser eficaces debemos ver más allá, donde carecemos compasión por quienes buscan comprender el sentido de su existencia. Debemos verlos en su desesperanza, no en su comportamiento, sino en su desesperanza. Y pensar que si logramos darles la verdad, les daremos esa ancla para el alma que tanto anhelan. Lo que pasa es que han estado buscando en los lugares equivocados. Nosotros como cristianos, como lo dijiste antes, ya tenemos esa esperanza en Cristo. Debemos tener cuidado, sin embargo. También debemos pensar en quienes asisten a la iglesia pero aún no son cristianos. ¿Podríamos acaso darles una seguridad falsa? ¿Es acaso asistir a la iglesia suficiente para experimentar esta sensación de esperanza? Ya hablamos sobre el individualismo y hablamos de la importancia de la iglesia y de la comunidad en el cuerpo de Cristo, pero es posible ser parte de la comunidad sin realmente ser parte del plan y el propósito de Dios. Socializar no es suficiente. Pertenecer realmente al cuerpo es pertenecerle a Dios, pertenecerle a Cristo. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Y por supuesto una gran esperanza nace de pertenecerle a Él. La palabra que utilizamos aquí, existencialismo, obviamente tiene su raíz en existir, tiene que ver con nuestra existencia. La cultura y la sociedad de hoy se ha alejado de Dios, ha idolatrado a la humanidad y la bondad que puede encontrar en sí misma, lo cual la ha llevado a darse cuenta de que es una existencia sin sentido, fuera del sentido que la gente misma puede imaginar o inventar individualmente. Lo que aprendemos en esta lección es que la alternativa cristiana, el sentido de nuestra existencia como cristianos, no la imaginamos o inventamos nosotros mismos. El sentido de nuestra existencia es que existimos en Cristo. Y Pablo habla de esto en los versículos clave de Efesios 2, 12 y 13. Les dice a los gentiles, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza significa sin Cristo. La esperanza llega cuando venimos a Cristo. Así que nuestra existencia se define por nuestra relación y nuestra vida en Cristo. Y por supuesto, al existir en Cristo, podemos existir. Eso esperamos de una manera nueva y floreciente, los unos con los otros, todos los que estamos en Cristo, ilustrando nuestra esperanza ante ese mundo desesperanzado. Si la iglesia no está realmente viviendo en Cristo en plenitud, si la iglesia deja que los ídolos de este mundo ahuyenten la esperanza, el optimismo de las intenciones que Dios tiene para su creación, la iglesia misma termina alimentando la desesperanza del mundo. En cambio, si realmente vivimos en Cristo, la iglesia se convierte en esa luz en lo alto de una colina que Cristo mismo describió. Es la luz que atrae a la gente. Pero la clave, como ya lo dijiste, es que nuestra esperanza está en Cristo, ¿verdad? Así que no es solo asistir a la iglesia. Tengo en mente a todos aquellos en la iglesia que nacen y crecen en la iglesia, que oyen las buenas nuevas, que oyen la esperanza en Cristo. Pero que tengan esa esperanza es otra cosa. Ya hablaste al respecto. Tiene que ser la esperanza en Cristo, se tiene que hacer esa transición, esa transformación. En serio, tienen que experimentar ellos mismos la esperanza en Cristo. Tal vez la ironía en esto es que solo cuando estamos realmente en Cristo, solo entonces somos realmente parte del cuerpo de Cristo.
Todos nosotros comenzamos básicamente, cuando crecemos en la iglesia, todos comenzamos con aprender las reglas y creemos que las reglas son todo, pero en algún momento, y de lo que nos oyes hablar bastante es la trascendencia, en algún momento tenemos que trascender más allá de los límites de la iglesia, hacia tener una relación personal con Cristo, y luego al tener una relación personal con Cristo, eso nos da la esperanza en Cristo, y luego podemos regresar y decir, ¿cuáles son las iglesias que creen como yo? Y descubres, y así puedes apreciar las doctrinas que la iglesia tiene y la iglesia de Dios. No desde adentro, sino desde afuera, desde haber trascendido la iglesia. Y al ver eso puedes formar parte de la iglesia. Sí, puedes formar parte de la iglesia. Porque ya no solo obedeces a Cristo y obedeces las reglas, sino que ahora ya tienes una verdadera relación personal con Él.